universo. La vuelta al mundo en 2 horas. Check-in. Sábados 8 a.m. Check-out. Sábados 10 a.m. Medio de transporte. Vorterix Mar del Plata. Frecuencia 104.5. Streaming. vorterixmardelplata.com.ar. Vuelta por el universo. Todo lo que pasa en la Tierra. En todo el país y seguimos ya entrando en la última media hora del Vuelta por el Universo de hoy, la vuelta por el mundo de las noticias y de la música hasta las 10 aquí en Vorterix Mar del Plata 104.5. Les recordamos que nos pueden ver y escuchar a través de www.vorterixmdq.com.ar, que hay una app que es Vorterix MDQ, y también nos comunicamos, nos mensajeamos a través del 223-548-1045. Bueno, ahora si hecha la venta, conectamos con Uruguay. No sé si... Calculo que estará en Montevideo, no creo que esté... No esté en Punta del Este, ¿no? Bueno, estamos con Graciano Pascale. ¿Cómo te va, Graciano? Buen día, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto estar contigo, con los oyentes, con los compañeros del equipo. Hace unas cuantas semanas que no nos comunicábamos. Sí, estamos acá por Montevideo. Un día estoy mirando por la ventana ahora, bastante, bueno, parcialmente nublado, te diría, temperatura agradable. Y bueno, muy contento de poder estar en contacto contigo y con los oyentes. Bueno, muchas gracias. Bueno, contame cómo está el panorama político, porque digo, ganó el Frente Amplio, no le alcanzó, ahora hay un balotaje. Y la pregunta del millón, ¿no? Si el uruguayo común desea continuar con un gobierno de coalición o cambiar por un gobierno de centro-izquierda, ¿no? Esa es la pregunta, correcto, creo que está bien planteado. Es cierto que dentro de la legislación electoral uruguaya, el partido político que obtuvo más votos es el Frente Amplio, con un guarismo cercano al 44%. Recordemos que la ley electoral uruguaya, bastante similar a la Argentina, requiere la mitad más uno de los votos en primera vuelta para el candidato del partido que ocupa el primer lugar. Eso no ocurrió y se va a una segunda vuelta. Y te decía que tu análisis primero es correcto en la medida en que efectivamente como partido político el Frente Amplio obtuvo la mayoría de los votos, pero sumando los votos de los partidos que apoyan al gobierno, el Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente, esa suma de los votos supera más o menos en 3 puntos porcentuales los votos del Frente Amplio. De modo que sí, hay una lucha pareja para el segundo turno, y sí, todos los votantes, ningún votante se cambia de bando, digamos así, por decirlo de alguna manera, y queda congelado el mapa de la primera vuelta del domingo pasado. Si eso ocurre así, es esperable una victoria del candidato del gobierno. Si hay un cambio significativo de votos, un traslado significativo de un lado al otro, o si los que votaron en blanco o anulado se inclinan por el candidato del Frente Amplio, en ese caso habría una victoria del Frente Amplio. Pero yo te diría que es un final parejo, reñido, de final incierto. Ahora digo, ¿por qué Álvaro Delgado no logró, digamos, enamorar al votante? Digo, porque me parece que le faltó carisma, ¿no? Ese carisma que tiene la calle Pou. Digo, ¿eligió bien a la hora de elegir a su delfín, la calle Pou?
Bueno, Lacalle Pou tenía dos caminos: o indicaba un candidato para ser el representante del Partido Nacional en la elección, o habilitaba una lucha interna real, significativa, en la elección interna en procura de esa candidatura. Cuando digo una lucha real interna me refiero a, digamos, candidatos que surgieran, que hayan surgido, o que hubieran surgido, mejor dicho, del propio seno del gobierno. En ese caso se hablaba de que fue ministro hasta hace poco de la parte social, el Mides, Martín Lema, candidato ahora a la Intendencia de Montevideo, y Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia. No se optó por este camino, se habilitó una lucha interna entre el grupo mayoritario del Partido Nacional, que se unió detrás de Delgado, y una candidatura menor, poco significativa, la de Laura Raffo, en la elección interna. En cuanto a la falta de carisma, de Delgado sí hay un, digamos, un convencimiento, y que yo comparto además también, de una falta de atractivo personal, de un hombre que ha cultivado, si bien un perfil alto como vocero del gobierno, como una figura siempre presente en todos los temas de gobierno importantes, siempre al lado del presidente Lacalle, no reúne, digamos, sus características personales. En cuanto, digamos, a la diferencia de votos que sacó Lacalle en la primera vuelta de la elección pasada y la que sacó Delgado ahora, no es tanta la diferencia, es apenas 1,5 puntos, que creo que no llega a 2 puntos porcentuales, lo cual puede atribuirse, bueno, a la propia figura del candidato, que no reúne esos requisitos, digamos, de atracción popular, sí, al desgaste del gobierno también. Digamos, todo gobierno a lo largo de 5 años sufre un desgaste, muchos temas que, bueno, fueron, digamos, erosionando la solidez o, en fin, el prestigio, la reputación, como se le quiera llamar, del gobierno, fueron haciendo mella, como pasa en todos los gobiernos del mundo, disputas parlamentarias, temas polémicos, urticantes, etcétera. Pero yo diría que, sumando todo, poniendo todos los ingredientes en la balanza, yo diría que el saldo del gobierno es favorable, el Partido Nacional una pérdida de votos poco significativa, el Partido Colorado, que es un socio fundamental del gobierno, experimentando un aumento considerable, unos 3-4 puntos porcentuales, y otro socio, Cabildo Abierto, del general Maneño Ríos, con un descenso pronunciado, que yo creo que es lo que explica también en buena parte el aumento del Frente Amplio en esta elección con relación a la elección de hace 5 años. Mientras hace 5 años el MPP, el sector de Mujica, perdió 3 senadores y el nuevo partido Cabildo Abierto ganó 3 senadores, en esta elección se dio vuelta, digamos, la taba, como se dice vulgarmente, sí, y Cabildo Abierto perdió 3 senadores y el MPP ganó 3. Y lo subrayo porque en principio parece contraintuitivo, es decir, ¿cómo alguien puede decir que, bueno, un partido más bien de derecha, de sesgo militar, pudo haber obtenido votos de un partido de izquierda y viceversa? Reconozco que es contraintuitivo, pero cuando uno mira las cifras electorales de las últimas 2 elecciones, comprueba efectivamente que eso fue así. Es decir, en lugares donde Mujica había caído y Cabildo Abierto había subido, ahora se da la inversa. En los mismos lugares donde Cabildo Abierto bajó, subió el MPP. O sea que hay una franja de votos, no muy grande, pero importante, quizás de un público no muy politizado, que no tiene un gran nivel intelectual o académico, que no sigue las noticias del día a día, pero que puede, digamos, significa una zona de frontera entre ambas concepciones, que son más bien de tipo personalista, populista, etcétera, ¿no? Yo te diría que ese es el balance global, así, abuelo de pájaro, de la elección del domingo pasado. ¿Cuáles serían los principales desafíos para el nuevo presidente en la futura agenda pública? El primer desafío que yo diría que tiene es el de, si es que finalmente gana el gobierno digamos, se reelige el gobierno a través de Delgado, yo te diría que el primer desafío que tiene es, digamos, consolidar un cambio político que se dio en los hechos, y es la conformación desde el punto de vista legal de la legislación electoral de un único lema, como le llamamos aquí, es el nombre jurídico de los partidos políticos. Quizás convenga distinguir lo que es un partido político desde el punto de vista sociológico, un conjunto de tradiciones, valores, programas que vienen a lo largo de la historia, con, digamos, alianzas políticas circunstanciales que pueden tener mayor o menor permanencia en el tiempo. Entonces, lo que los principales líderes ahora
de los partidos que apoyan el gobierno han coincidido es en dar vida a lo que se ha denominado la coalición republicana. Es un concepto, una expresión que se fue consolidando en los últimos años y que apunta justamente a crear un paraguas electoral común a los efectos de que los restos electorales de los partidos que no tienen representación parlamentaria no se pierdan y terminen beneficiando al partido adversario. Esto es un tema, digamos, de ingeniería electoral, sería muy largo explicarlo aquí, no tiene mucho sentido hacerlo ahora, porque además es poco relevante desde el punto de vista periodístico, pero sí el concepto básico de que estos partidos del gobierno irían confluyendo hacia una organización política común. Esto es un desafío, digamos, lo que podríamos llamarle en un sentido genérico el centro derecha en Uruguay nunca ha estado organizado bajo un único partido político, ha tenido expresiones, digamos, tendencias ideológicas similares, han tenido expresiones en los dos grandes partidos históricos del Uruguay, pero nunca convergieron en un partido común. Esto por el lado del gobierno si finalmente se reelige el gobierno. Si triunfa la oposición, bueno, allí la situación es compleja porque, digamos, no tendría mayoría legislativa, tiene mayoría en el Senado, pero no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, es decir, no tiene mayoría en el Congreso, tomado como un conjunto, y bueno, eso implicaría una dificultad importante para llevar adelante el programa de un partido que finalmente en la primera vuelta obtuvo 44% de los votos. ¿Qué tal, Graciano? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Justamente de esos dos votos soltitos que quedaron ahí, que no le permiten tener una mayoría en diputados ni al Frente Amplio, ni a lo que sería la coalición republicana, si gana, que son de identidad soberana. Digo, ¿cómo juega este nuevo partido político? ¿Quién es Gustavo Salle? Bueno, es interesante el punto. En todos los procesos electorales, supongo que en Argentina pasa lo mismo, en cada elección surgen figuras que pueden llegar a tener mayor o menor permanencia en el tiempo. Gustavo Salle es un abogado penalista, se hizo muy conocido en Uruguay, un abogado muy mediático. Bueno, ustedes en Argentina también tienen abogados muy mediáticos que siempre salen en televisión. Bueno, él con un estilo muy particular, muy vehemente, incluso se hizo muy popular usando un megáfono en sus concentraciones, en fin, haciendo presentaciones públicas un poco fuera, digamos, de lo que es la tónica general de los políticos en Uruguay. No es la primera vez que se presenta a una elección. Él siempre ha tenido un interés marcado en los temas políticos. Repito, siempre ha sido una persona muy presente en los medios de comunicación como abogado. Se ha caracterizado mucho por presentar denuncias de todo tipo sobre hechos que, en fin, según él, tenían características de corrupción. La mayoría de los casos no prosperaron en la justicia, pero era una manera de mantenerse siempre vigente en los medios de comunicación. Él es un hombre que viene, quizás en su origen, en su primera juventud, es la información que tengo yo, y corroborada por compañeros suyos de su época, pero repito, una época pretérita. Él había sido adherente del Partido Colorado, de un sector, de una fracción del Partido Colorado. Pero luego, cuando vuelta a la democracia, a partir del año 84, él fue tomando posiciones más bien de izquierda, en algún momento estuvo cercano al Frente Amplio, después intentó otro camino por otro lado, Asamblea Popular, Partido Verde Animalista, etcétera, hasta que finalmente en la última elección, por un puñado de votos, no llega a la Cámara de Diputados, había tenido cerca de 20.000 votos, y forma este partido de identidad soberana, que se hace muy, adquiere mucha notoriedad por una posición muy radical contra el tema de las vacunas en Uruguay. Un partido antivacunas, un líder muy contra las vacunas, que decía que, en fin, que todo era una especie de gran conspiración mundial para perjudicar a la población, que las vacunas inoculaban en los seres humanos cosas raras, en fin, una política que en muchas partes del mundo también ha habido, líderes que se hacen populares por este tipo de cruzadas, y además también con un discurso que acusa en parte, digamos, no tan con la misma característica, pero se podría decir que similar a Milei en cuanto a una crítica a lo que Milei llama la casta política. Él ha incorporado un vocablo que es muy difícil de pronunciar, que es cleptocorporatocracia. Bueno, nosotros es una especie de trabalengua, ¿no?
cleptocorporatocracia, o sea, el gobierno de los ladrones y de las corporaciones, digamos, anidados en el Parlamento. Ese sería un poco el concepto. Que él inmediatamente lo tiró al suelo porque lo primero que hizo fue poner a su hija en una lista de diputados. Entonces los dos diputados que tiene el Partido de Identidad Soberana es Saya y la hija de Saya, ¿no? O sea que todo este discurso contra la casta. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Ahí está. Utilizando un subterfugio, ¿no? Puso, él fue candidato en Montevideo y la hija era suplente en Montevideo, entonces él era candidato en Canelones, que es el departamento vecino. Entonces, al obtener 2 diputados, por, digamos, sumar todos los votos en todo el país, él se quedó con la banca de Canelones, perjudicando a su compañero en Canelones, y puso a la hija Montevideo, que era la suplente. O sea que la cleptocorporatocracia familiar, digamos, fue la que triunfó en este caso. Pero, digo, es una persona que, repito, tiene este espíritu muy combativo, muy frontal, lo ha tenido hasta ahora. En las primeras declaraciones dijo que bueno, que él estaba dispuesto a negociar, a dialogar, en fin, qué sé yo. Él tiene el famoso tema de la Agenda 2030, que es un poco su caballito de batalla, ¿no? Denunciando una especie de gran conspiración de Naciones Unidas y de los grandes poderes económicos mundiales. Bueno, tiene ese caballito de batalla y bueno, habrá que ver si su estilo, así digamos, vehemente, confrontativo, a veces con un lenguaje muy, muy soez, se mantiene en el Parlamento. Bueno, quizás su vida en el Parlamento sea corta, porque la propia Constitución habilita mecanismos para que un legislador que, digamos, se aparta de un comportamiento esperable y de respeto a sus compañeros de Parlamento, bueno, la Constitución tiene mecanismos constitucionales, valga la redundancia, para marginarlo del debate parlamentario. Bueno, para cerrar y agradecerte todos estos minutos, porque en noviembre te vamos a tener que tener de nuevo, digo, recordame la fecha del balotaje. Es el 24 de noviembre, en Uruguay tenemos voto obligatorio. En la última elección más o menos votó el 90% de los habilitados para votar. Se entiende, este es un guarismo más o menos histórico en Uruguay. Se entiende que ese 10% que no fue a votar básicamente es por gente que, digamos, tiene su documento electoral pero está afincada fuera del país y obviamente al estar muy lejos se hace muy costoso venir al Uruguay. Uruguay no tiene el voto, no tiene habilitado el voto en el exterior, voto consular o epistolar, como se le quiera llamar, de modo que el porcentaje es muy significativo, es el 90%, y se aguarda que esto mismo se repita ahora. Hubo un 4% de voto en blanco, casi un 5% de voto en blanco y anulado. Bueno, los candidatos obviamente van a ir por ese botín, ¿no?, de los votos en blanco y anulado para conquistarlo y poder dar vuelta a la balanza el próximo domingo 24 de noviembre. Bien. Querido Graciano, te mandamos un abrazo grande, un saludo también muy especial a ese pueblo hermoso, el pueblo uruguayo, la Suiza de América, dicen algunos. Y bueno, y felicitar a la gente de Peñarol, que la verdad que cayó de pie. Los árboles mueren de pie y cayeron con las botas puestas, porque la verdad, tratar de dar vuelta un 5-0, la verdad, perdieron pero dignamente. Se van con la frente bien alta. Bueno, muchas gracias en nombre de los peñarolenses y de los uruguayos. Porque de los uruguayos no, porque hay alguno que quedó contento con la eliminación de Peñarol. Pero bueno, es lo mismo que pasa, ¿no?, en Argentina. Los boquenses quedaron contentos con la eliminación de River. Exacto. Y bueno, y aquí en Uruguay también lo de Nacional. Pero bueno, es cierto. Por suerte no hay que lamentar, digamos, en Río de Janeiro hubo muchos incidentes, mucha gente presa, lesionada. Por suerte en Uruguay no ocurrió nada de eso. Buenísimo. Fue un gran espectáculo, no sé si ustedes lo vieron por la televisión. Yo lo vi. Un partido muy emotivo, la verdad que al mejor estilo del fútbol uruguayo, con la pierna fuerte, se jugó hasta el último minuto y bueno, sí, yo creo que los hinchas quedaron contentos. Gracias, querido. En algún momento vamos a ir los tres. Te vamos a caer en tu casa para comer un rico asado en Uruguay. Bueno, pero avisen porque así tengo entendido, si no, lo vamos a encontrar. Abrazo grande, saludos a la familia. Otro por ustedes, muchas gracias y nos vemos después del 24 de noviembre. Gracias, Graciano, un abrazo grande. Gracias. Bueno, Graciano Pascal, comunicación en vivo desde Montevideo, Uruguay, analizando lo que dejó las elecciones presidenciales de este domingo pasado en Uruguay. Nos vamos con la música de nuestro país hermano de Uruguay, una colaboración de La Vela Puerca con Dr. Yenka. Y bueno, ¿qué va a pasar con las elecciones? ¿Qué va a pasar con el balotaje? El título de esta canción es No sé. No sabemos quién va a ganar el balotaje en Uruguay. Nos vemos el próximo sábado.
Gracias Meli, gracias Diego, gracias Ezequiel. Nos vamos, nos reencontramos el próximo sábado, nos damos otra vuelta por el universo aquí en Vorterix Mar del Plata 104.5. Ya llega y vamos y toda la programación de fin de semana que tiene Vorterix pensada para vos. Chao, gracias. Quiero hablar con mi cabeza y hacerla entender. Si valoro mi torpeza, sé que puedo. ¿Por qué venís con esa violencia? Me pregunto, no sé. ¿Me recomiendas fingir demencia? Me la juego, no sé. Hoy más que nunca